¿Puede ser? Sí, sí. Bien, entonces, habíamos dicho que tenemos dos funciones, tomamos límite, se produce la indeterminación 0 sobre 0, ¿y qué se hace? Se deriva f, o sea, obtenemos f', se deriva g, obtenemos g', y se toma límite, que es el objetivo central. Si nuevamente, miren la última frase escrita, si nuevamente se produce la indeterminación 0 sobre 0, se deberá aplicar nuevamente la regla del L'Hopital. Miren ahí lo que está recuadrado en amarillo. Primer paso, se presenta la indeterminación 0 sobre 0. Después, aplicamos L'Hopital. Derivo la función numeradora, derivo la función denominadora y tomo límite. Vuelve a presentar 0 sobre 0. L'Hopital por segunda vez. Derivo, derivada segunda, la función numeradora, derivada segunda, la función denominadora. Y tomo límite. Se preguntarán, ¿y si vuelve a dar 0 sobre 0? Etcétera. Reiteramos regla del L'Hopital. Hay un alumno que preguntó cuál es el beneficio de la regla del L'Hopital. Es tremendo el beneficio. Operativo, práctico, concreto, rapidez, seguro, obviamente. Aplicando derivación. Tema que hay que dominar. Ya no decimos que hay que manejar más o menos. Hay que dominar. Por eso la ejercitación de derivadas que hemos dado de nuestro libro, entendemos que es la más adecuada en cuanto a cantidad, calidad y profundidad. Bien, vamos a la diapo siguiente, ingeniera. El procedimiento anterior es válido también para infinito sobre infinito. O sea, conclusión. Nos dan un ejercicio de límite de un cociente. Da 0 sobre 0, L'Hopital. Otro. Nos dan un ejercicio de límite, un cociente. Da infinito sobre infinito, L'Hopital. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿qué pasa con las otras 5? Porque las indeterminaciones son 7. La regla del L'Hopital es válida para las dos primeras. La que sería la tercera y la cuarta, que está en la primer llave de color celeste, está muy prolijo eso que hizo ingeniera ahí. Cualquiera de esas dos, leamos ahora al lado, dice, mediante pasos algebraicos se deben transformar estas indeterminaciones en 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Son pasos algebraicos sencillos, ya los van a ver. ¿Para qué? Para después aplicar L'Hopital. Las últimas tres, primero hay que aplicar logaritmo, ya eso lo vamos a profundizar hoy mismo cuando planteemos un ejercicio y vamos a ver cómo hacemos. Pero primero se aplica logaritmo, después se lo lleva a la forma 0 sobre 0, infinito sobre infinito, posteriormente regla del L'Hopital y finalmente antilogaritmo. Repito, las últimas tres que están encerradas en esa llave, después la vamos a profundizar en su momento. Vamos a la diapo siguiente, profesora. Bueno, ya empezamos acá con la ejercitación. Estamos ya en el capítulo. ¿Quiere que lo explique yo, ingeniera? Bueno. Bien. Ese ejercicio. Olvidémonos por un instante que da 0 sobre 0.
porque a nosotros no nos dicen cuánto da ni qué problema tiene. Nos dan un ejercicio que dice como título cálculo de límites. Acá puntualmente estamos en esto. Bueno, límites para x que tiende a 0. Reemplacen, chicos. Reemplacen x por 0. Donde vean x, pongan 0. Entonces le va a quedar e a la 0 al cuadrado, es e a la 0, vale 1. Menos 1, 0. Y abajo, coseno de 0. Coseno de 0, 1. Menos 1, 0. Bien. Conclusión, mostramos el problema. Hay que mostrarlo porque ese es el problema en la toma de límites. ¿Qué vamos a hacer ahora antes de que la ingeniera escriba? Vamos a aplicar L'Hopital. No se olviden, el tema central es límite. Entonces, vayan pensando, vamos a escribir límite para x que tiende a 0, vamos a derivar el numerador y derivar el denominador. Repito, no es un cociente. No es la aplicación de la derivada de un cociente, chicas y muchachos. Entonces, la ingeniera va a poner el resultado. Después, a los chicos que están preguntando qué pasa en el parcial, después, chicos, después, siempre respondemos todas las preguntas, siempre. Pero ahora concentrémonos en esto. Bueno, ante la indeterminación 0 sobre 0, derivamos, pero tomamos límite. Arriba, ¿ven? Derivamos e a la x cuadrado. La derivada de eso es 2x por e a la x cuadrado. Y abajo, la derivada del coseno menos seno. Y la derivada de menos 1, una constante, 0. En el penúltimo paso, ven que aparece 2x por e a la x cuadrado. Ese 2 es una constante. Las constantes no son afectadas por la toma de límites. Por eso salió afuera. Y el signo menos que tiene abajo también salió afuera. Ese menos es menos 1. Entonces nos queda límite para x que tiende a 0 de lo que ven ahí entre ese gran corchete. Vuelven a reemplazar x por 0 y les va a quedar 0 sobre 0. De nuevo la indeterminación. De nuevo L'Hopital. O sea, derivamos el numerador de nuevo, que va a ser la derivada segunda. Derivamos el denominador nuevamente, o sea, la derivada segunda. ¿Sí, señora? Miremos lo que quedó en la función numeradora, esa que dice x por e a la x cuadrado. ¿Recuerdan? En la tabla es un producto, u por b. Señorita o joven, el menos 2 se saca afuera porque es una constante. No tiene sentido que lo dejen dentro del límite porque les va a molestar. El límite de una constante es la misma constante, así que por eso todas las constantes en la toma de límites las sacamos afuera, o sea, hacia la izquierda del ejercicio. Sigamos entonces con el ejercicio, por favor. Ahí donde está la ingeniera parada, no ella, o sí está parada ahí usted, señora. Ahí dice producto, x por e a la x cuadrado. Bueno, es un producto u por b.
U' por B más U por B'. La formulita de la tabla, U por B. Entonces, la derivada de x es 1 por EA de x cuadrado más la derivada de x por, bueno, todo lo que ya tiene. Todo eso. Y abajo, la derivada del seno. Coseno. Reemplacemos ahora. Reemplacemos todas las x por 0. El primer monomio. E a la 0 al cuadrado. E a la 0. 1. Y después, más 2 por 0, y ya queda todo 0 el segundo monomio. O sea que arriba en el numerador lo único que hay es 1. Y abajo, coseno de 0. ¿Cuánto es coseno de 0, señoritas, muchachos? Ya lo habíamos visto. 1. Entonces, todo ese gran corchete quedó 1. Entonces queda menos 2 por 1, resultado menos 2. Bien, nuevamente aclaro la importancia que tiene estudiar los ejercicios. Uno dirá, ¿cómo es esto de estudiar si los tengo que resolver? Sí, sí. Pero este tipo de ejercicios, en donde ya todos están en un nivel superior, utilizando derivadas de ejercicios importantes, de un nivel de complejidad superior, sería bueno que cada paso que lo tienen ahí resuelto, ustedes se planteen qué se hizo. Concretamente, derivamos un producto, quién es U, quién será U', quién es B, quién será B'. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, Quiero hacer varias preguntas. ¿Puede hablar un poquito más fuerte, ingeniera, o acercarse más a su micrófono? quiero hacer una aclaración. Bien. Supongamos que este fuera el ejercicio del examen, que ahí estoy viendo que entre las preguntas nos dicen si se va a aplicar la regla del L'Hopital o no en el examen. Bien. Tengo la indeterminación 0 sobre 0. Tengo este límite, cuando reemplazo x por 0 me da 0 sobre 0. A partir de la indeterminación tengo que pensar alternativas para resolver este límite. Una alternativa sería factoriar. Pero para factoriar no deberíamos tener una función exponencial, por ejemplo. No tengo polinomios para factoriar. Entonces, esa alternativa no funciona. La otra alternativa era racionalizar, pero para racionalizar yo debería tener raíces, y acá raíces no hay. La otra alternativa con 0 sobre 0 es llevar a la forma de límite notable. Hemos visto nosotros en las clases anteriores que con coseno de x menos 1 y multiplicando por un factor adecuado se llegaba al seno cuadrado. Pero ¿qué voy a hacer con este exponencial? Por más que yo arme un límite notable, la exponencial va a seguir siendo un problema. Entonces, ¿qué otra alternativa tengo? Y bueno, voy a resolver el límite usando la regla de L'Hopital. ¿Cómo lo voy a hacer? Derivando numerador y denominador por separado. ¿Seguimos? Sí, por supuesto, lo que acaba de plantear la ingeniera es justamente
la versatilidad, rapidez y facilidad que tiene la regla de L'Hopital. Reitero, insistimos mucho en esto. Para el uso de la regla de L'Hopital necesitamos manejar muy bien la herramienta derivación de funciones. Bien. A ver unas preguntas que están haciendo. Vuelva a la diapo anterior, por favor, ingeniera. Pregunta cómo deriva el denominador. La derivada del coseno. En la tabla, fíjense, en la columna de la izquierda, porque son funciones de x, la derivada del coseno. Entonces, perdón, ahí arriba. La derivada del seno puede pararse ahí arriba, más arriba. La derivada del seno, más hacia su... Eso. La derivada del seno, se fijan en la tabla, columna de la izquierda, la derivada del seno, ahí abajo, coseno de x. Y después toman límite, por supuesto. Bien. Bueno, habíamos visto en la teoría recién que la regla del L'Hopital era aplicable en forma directa para la indeterminación 0 sobre 0 o para la indeterminación infinito sobre infinito. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso? Cuando x tiende a infinito, tengo e al infinito, que es infinito, sobre infinito. Fíjese que si acá quisiéramos usar la técnica que hemos visto para esta indeterminación, no lograríamos el resultado. Porque ¿qué decía la técnica? Que yo tenía que dividir numerador y denominador por la mayor potencia de x. Si yo acá derivo por x al cubo, me queda 4, pero si acá derivo por x al cubo, sigo teniendo la misma función, sigo teniendo e a la x sobre x al cubo. O sea que ese procedimiento algebraico que era válido para las situaciones que vimos, en este caso no funciona. ¿Cómo voy a encontrar el resultado de este límite? Con la regla de L'Hopital. Primer paso, derivo numerador y denominador por separado. Eso es muy importante y no se tiene que confundir con la derivada de un coseno. Entonces, derivo e a la x, voy a la tabla y encuentro la misma función, e a la x. Este 4 lo podríamos haber sacado por el límite como un cuarto, y si no, si lo dejamos aquí, ¿cómo derivo esta función? Tengo una constante por una función, la derivada va a ser la constante que es 4, y acá tengo m, por eso se hizo 12, por x a la m menos 2. ¿Qué pasa cuando x tiende a infinito? E al infinito me da infinito, y obviamente este polinomio también se hace infinito. ¿Qué tengo que hacer? Seguir derivando. La derivada del numerador sigue siendo e a la x, y la derivada del denominador ahora me va a quedar 24x. ¿Qué pasa cuando x tiende a infinito? Aparece la indeterminación infinito sobre infinito. ¿Qué tengo que hacer? Continuar derivando. Un segundito, ingeniera. ¿Cómo? Claro. No, le quería, disculpe, ¿la puedo interrumpir? Sí. Ingeniera. Quiero que solamente recuerden, no hace falta ir a la placa, a la diapositiva anterior, a eso me refiero. Primero planteamos la indeterminación, la primera, esa infinito sobre infinito. La que tienen la anterior, esa. Planteado el problema, regla de L'Hopital. Tomamos límite, derivada primera sobre derivada primera. Tomamos límite, ¿cuánto da? De vuelta infinito sobre infinito. ¿Parece de vuelta en el medio, ingeniera? Eso. ¿Qué hacemos? Regla de L'Hopital. Entonces, límite, derivada segunda sobre derivada segunda. ¿Y eso cuánto da? Infinito sobre infinito.
regla del L'Hopital de vuelta. O sea, vayan pensando. Derivada tercera sobre la derivada de 24x, que es 24. ¿Se entiende el concepto, señoritas, muchachos? Disculpe que la interrumpí, ingeniera. Ah, ¿Usted quiere cerrarlo al ejercicio? sí, acá ya vemos que cuando x tiende a infinito, e al infinito es infinito, infinito sobre una constante sigue siendo infinito. Entonces ya logré un resultado. Ya no tengo más la indeterminación, sino que ya tengo justamente el resultado. Bueno, aquí Muy tenemos bien. los ejercicios con la indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, como en este caso. En el ejercicio 4, si yo reemplazo, me va a dar infinito sobre infinito. Bueno, tenemos para aplicar la regla del L'Hopital y aquí tenemos los resultados. Esos ejercicios están chequeados, los resultados están bien, como siempre decimos, apelamos a que ustedes hagan las tareas. A algunos les va a costar un poco más que otros, es cierto, pero ustedes tienen grupos de WhatsApp, se pueden consultar, etcétera, etcétera. Así que, bueno, Pasamos a otra indeterminación. Infinito menos bien. infinito. Recordemos lo que acabamos de mostrar en las placas teóricas. La regla del L'Hopital se aplica en forma directa para 0 sobre 0 o para infinito sobre infinito. Si yo tengo otra indeterminación, deberé aplicar pasos algebraicos para lograr este 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y recién empezar a derivar. Entonces, ¿qué pasa cuando x tiende a 1? 1 menos 1, 0. Este cociente tiende a 0, este denominador tiende a 0, por eso este cociente tiende a infinito. Y lo mismo pasa aquí. Logaritmo de 1 es 0, 1 sobre 0, en el límite es infinito. ¿Qué sabemos de infinito menos infinito? ¿Cuáles eran los pasos algebraicos que usábamos cuando no teníamos esta herramienta de la derivada? Y buscábamos un común denominador. Si había fracciones, buscábamos un común denominador. El común denominador será en este caso el producto de estos dos denominadores, porque son distintos. Entonces, el común denominador, como dice aquí, es el producto x menos 1 por logaritmo de x. Una vez que encontramos el común denominador, lo divido en cada uno de los denominadores y el resultado lo multiplico por el numerador que corresponde. Bueno, efectúo esos cálculos. ¿Y qué pasa ahora cuando x tiende a 1? Me va a quedar 1 por logaritmo de 1, que es 0, así que este término se anula. Acá tengo menos 1 más 1, 0. 0 en el numerador. Vamos al denominador. 1 menos 1 es 0, por logaritmo de 1 es 0. O sea que vemos que hemos pasado de infinito menos infinito, mediante un común denominador, a 0 sobre 0. En esta indeterminación, ahora sí es posible aplicar la regla de L'Hopital. Me dice esta regla que tengo que derivar numerador y denominador por separado. Comencemos con la derivada del numerador. Aquí yo tengo un producto. Tengo que aplicar u por b. La derivada de x es 1 por el logaritmo de x sin derivar, en esto que tengo escrito acá, más x sin derivar por la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. Quiere decir que esta x con el 1 sobre x se simplifica y me queda 1. La derivada de menos x es menos 1 y la derivada de 1 es 0. Vamos con el denominador. En el denominador también tengo un producto. La derivada del primer factor, la derivada de x, 1. La derivada de menos 1, 0. O sea que la derivada de este primer factor es 1. Por el logaritmo de x sin derivar, es este que tengo ahí. Más x menos 1 sin derivar, por la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. Que me quedó expresado así. 1 sobre x lo pusimos acá como un coseno. Bueno, una vez obtenida la derivada, ¿qué tengo que hacer? Ver qué pasa cuando x tiende a 1.
¿Qué tenemos? Logaritmo de 1, 0. Más 1 menos 1, 0. Logaritmo de 1, 0. 1 menos 1, 0. Sobre 1, 0. Presenta la indeterminación 0 sobre 0. Sigue indeterminado. ¿Qué tengo que hacer? Seguir derivando. Vamos con la otra derivada. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Este más 1 con este menos 1 se cancela, ¿verdad? Bueno, entonces la derivada del logaritmo de x, 1 sobre x. Vamos con el denominador. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Y la derivada de este cociente, si ustedes tienen un papel y un lápiz, la podemos resolver. Acá yo sí tengo que aplicar u sobre b. En todo el ejercicio, en todo el límite, no tengo que hacer la derivada de un cociente. Tengo que derivar el numerador por un lado, que acá la tengo escrita la derivada, y derivar el denominador por el otro lado. Ahora, si en el denominador o en el numerador hay un cociente, ahí sí tengo que aplicar la fórmula u sobre b. Entonces, ¿cómo derivo un cociente? Sobre el denominador al cuadrado, fíjate que está escrito acá. La derivada del numerador, la derivada de x es 1, y la derivada de menos 1 es 0, o sea, la derivada del numerador es 1. Por el denominador sin derivar, ¿qué me está quedando? X, escriban, x, menos el numerador sin derivar, así como lo tengo escrito, por la derivada del denominador. La derivada del denominador es también 1. Entonces, ¿qué me ha quedado? Me ha quedado x menos x, se van a cancelar, y el menos va a hacer que este menos 1 sea positivo. Y ahí tengo la derivada de ese cociente. ¿Qué pasa cuando x tiende a 1? Acá me va a quedar 1 sobre 1, 1, y acá también me va a quedar 1, y acá también me va a quedar 1, 1 más 1, 2. Resultado final, 1 menos. Es importante, recién la ingeniera les dijo, a ver, con lápiz y papel. En el desarrollo de un ejercicio, todo lo que están viendo ahí en esa diapositiva y les va a llevar una página. Fácil. La sugerencia, eso que la ingeniera les dijo, ¿puede posicionarse en el penúltimo paso, en ese cociente, ingeniera? Eso. En ese cociente, cuando les toque derivar eso, háganlo aparte. Lo escriben. X menos 1 sobre X, entre paréntesis con el apóstrofe. O sea, van a derivar eso. Y lo hacen. Digo, les va a resultar más cómodo, más prolijo hacer esa derivada de ese cociente aparte. ¿De acuerdo? No sé si usted está de acuerdo, ingeniera. Sí, sí. Para lograr un resultado correcto, lo primero es la prolijidad. Ser prolijo, escribir todos los pasos que sean necesarios. Eh, Tenemos siempre en el aula la tendencia de que los alumnos quieren escribir poco, no quieren gastar la mina del lápiz, o bueno, hay pasos que se saltean, a veces hay pasos que son obvios, pero muchas veces es conveniente escribir esos pasos que suelen ser obvios para no equivocarnos y llegar al resultado correcto. También tener una hoja de cálculos auxiliares para justamente si tengo que derivar este cociente y no lo quiero escribir directamente acá, lo hago en un costado, encuentro el resultado y lo coloco en el límite y veo qué le sucede. Bien. Bueno, Bueno, ¿qué pasa en esta situación? ¿Por qué elegí este ejercicio para trabajo? Primero para que les quedara como modelo, si hay alguno en la ejercitación que tenga una raíz cuadrada, van a seguir el procedimiento que les voy a mostrar. Y por otro lado, para sacarle el fanatismo que algunos tienen con esta regla. Esta regla del L'Hopital es muy importante, sirve para todas las indeterminaciones, obviamente con las precauciones de llevar a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito con los pasos algebraicos necesarios, pero en esta alternativa, por ejemplo, en este ejercicio en particular,
es mucho más fácil resolver el límite por pasos algebraicos que resolverlo mediante la regla de L'Hopital. ¿Se puede resolver por los dos caminos? Sí, pero insisto, en este caso es más fácil por pasos algebraicos que aplicando la regla de L'Hopital. Entonces, ante un examen donde el enunciado diga resolver el siguiente límite, ustedes tienen que ser capaces de discernir qué conviene. ¿Conviene usar pasos algebraicos o conviene aplicar la regla de L'Hopital? La decisión está en ustedes. ¿Qué pasa cuando x tiende a infinito? Aparece la indeterminación, obviamente, infinito menos infinito. ¿Cómo habíamos trabajado en los ejercicios anteriores, en los límites por pasos algebraicos? Teníamos que racionalizar. Para racionalizar, como tengo un binomio, multiplico y divido por el conjugado de esta expresión. Resuelvo. Acá directamente les he puesto el resultado porque ¿qué nos quedaba en el numerador? Una diferencia de cuadrados. El primer término al cuadrado me va a dar x cuadrado, menos el segundo término al cuadrado se le elimina de raíz, que es el objetivo de la racionalización. Entonces, este x cuadrado con este x cuadrado se cancela, y por eso me quedo en el numerador solamente 6x. El paso siguiente, ¿qué pasa cuando x tiene infinito? Cuando x tiene infinito, aparece la indeterminación infinito sobre infinito. Ante esta indeterminación, digo, puedo aplicar la regla de L'Hopital. Derivo. Derivo el numerador, la derivada de una constante por x es igual a la constante. Derivo el denominador, la derivada de x es 1, más, y esto lo busco en la tabla como raíz cuadrada de u. La tabla dice que si tengo raíz cuadrada de u, la derivada es u' sobre 2 raíz de u. Bien. El u', obviamente, la derivada de x cuadrado es 2x, y la derivada de menos 6x es menos 6. Si yo resuelvo esta suma, buscando un común denominador, y hago extremos sobre medios, esta raíz que en principio está en el denominador, va a pasar multiplicando al numerador. O sea que esta raíz la voy a tener en el ejercicio siempre. Y si derivo una raíz, lo puedo ver en la tabla, si derivo una raíz cuadrada, me va a dar como derivada otra raíz cuadrada. Entonces entro en un círculo vicioso que no termino más. Derivo una vez, 2, 3, n veces, y esa raíz va a estar presente siempre. Entonces tenemos que buscar otra alternativa. Lo que podríamos hacer acá, antes de trabajar con los cálculos auxiliares, sería, si yo saco 2 factor común, me quedaría x menos 3, y ese 2 que lo saco factor común de esta resta, lo simplifico con este 2, ¿sí? Como para que me quede más sencillo. Pero esta parte, que es la conflictiva, porque ahí está el problema. Cuando x tiende a infinito, esto ya es una constante, pero acá, en este cociente, aparece la indeterminación infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué hago? La aparto y la resuelvo. Voy a cálculos auxiliares, ahí les planteé la indeterminación. Voy a hacer unos cálculos auxiliares. Y voy a traer este problema que tengo y lo voy a resolver. Cuando tenga la solución, lo voy a colocar acá y voy a tener el resultado final del límite. Entonces, ¿cuál es el límite que tengo pendiente de resolver? Este que escribí acá, que presenta esa indeterminación. Este factor, este x menos 3, que está en el numerador, yo lo que voy a hacer es introducirlo en este raíz. ¿Cómo hago para introducir este factor en un radical? Tengo que multiplicar el exponente del factor, que en este caso es 1, por el índice de la raíz, que es 2. Entonces, ¿cómo va a ingresar ese factor? Así, va a ingresar al cuadrado. ¿Por qué me interesa plantearlo así? Porque esta raíz la puedo pensar como potencia. Y aplicando propiedades del límite, el límite de una potencia, ¿a qué es igual? A la potencia del límite. Entonces podríamos poner todo el límite elevado a esa potencia, que obviamente como es una raíz cuadrada, la voy a pensar como exponente fraccionario.
Entonces, ¿qué pasa cuando x tiende a infinito? Aparece la indeterminación infinito sobre infinito, que obviamente es la misma que teníamos al principio, lo único que hicimos fue modificar eh, la estructura del límite, pero el límite no cambió. Derivo. Si yo derivo el numerador, ¿qué tengo acá? U a la m. Busco en la tabla esto, U a la m. ¿Cuál es la derivada? M por U elevado a la m menos 1 por U'. El U' vale 1, porque la derivada de x es 1, y la de menos 3 es 0. Sobre, y derivo este denominador. La derivada de x cuadrado es 2x, y la derivada de menos 6x es menos 6. Ahora, si yo acá en este denominador saco 2 factor común, ¿qué me quedó? Que este numerador y este denominador son iguales. Entonces, ¿qué me está quedando? El límite de una constante. El límite de 1 es igual a 1. Entonces ya tengo resuelto este problema. ¿Cuánto vale esta parte del límite? 1. Entonces, ¿qué hago? Vengo con este resultado, lo pongo ahí y saco el resultado final. Si esto vale 1 y esto vale 1, el denominador me queda 2. 6 dividido 2, 3. Creo que van a coincidir todos conmigo que este procedimiento es mucho más laborioso que trabajar este límite simplemente por pasos algebraicos. Pero está la alternativa de resolverlo utilizando también la regla de L'Homme. Muy bien. Bueno, en cualquier momento se va a cortar y nos volvemos a conectar. ¿Quiere que nos vayamos ahora? Sí, o presentamos los ejercicios. Acá tenemos los Bueno, ejercicios para que trabajen y, como siempre, las respuestas para que vayan controlando la ejercitación. Esto es donde aparece raíces, es probable que tengan que aplicar la misma técnica que acabamos de explicar, también, que acabamos de explicar recién. ¿Seguimos?